Buenos días, soy Diana Córdoba, estudiante de la carrera de Medicina de la Universidad Central. Estoy en segundo semestre del Paralelo 2. Hoy voy a leerles las diapositivas de la doctora Tamara León sobre el aparato urinario. Aparato urinario. Tenemos lo que se conforman por riñones, uréteres, vejiga urinaria y uretra. Las funciones que tiene esto es que hay ultrafiltrado de orina, está la regulación del líquido extracelular y agua. También tenemos lo que es el equilibrio ácido-básico, la función secretora endocrina, renina y eritropoyética. Los riñones. Los riñones va a formar una haba retroperitoneo. Esta de aquí va a tener 150 gramos, 3 por 6 por 12 centímetros. Este va a tener un órgano macizo, estroma parénquima, cápsula TCD, hilio renal y también lo que son las pirámides, que son 8, la pelvis renal y también los que podemos ver, los cálices mayores y lo que son también los cálices menores. Aquí estamos viendo que esto se conforma por una zona cortical, que es una corteza renal, una cápsula renal, una columna renal. Tenemos aquí lo que es la pelvis renal, las arterias interlobulares, la cáliz renal, la zona medular, las pirámides de Palpicci, la vena renal, las arterias renales y las úteres. Aquí también podemos ver la constitución interna del riñón, que tenemos la corteza, la médula, las columnas de Berti, las pirámides renal, la papila, la cápsula, las cálices menores, cálices mayores, pelvis renales, entre otros. El riñón. Tenemos lo que son lóbulos y lobulillos. El riñón se caracteriza por cada lóbulo que está formado por una pirámide por el tejido cortical adyacente a su base y lados. El lobulillo está formado por un rayo medular y él por el tejido cortical, que corresponde a lo que es delimitado por las arterias interlobulares. Tenemos aquí lo que es el lobulillo renal, tenemos la papilla, la medulia, entre otros, que podemos observar en este momento en la imagen que les estoy proyectando. También tenemos el córtex. Lo que es la configuración interna también, que cuenta con una pelvis renal, la pirámide medular, la columna renal, el rayo medular, el cáliz menor, el cáliz mayor, la papila. Y asimismo podemos ver dónde se encuentra el lobulillo y los lobulillos, y el lóbulo. El riñón. En el riñón tenemos lo que es el estroma, el parénquima nefronidad funcional renal. Glándula mixta. En la glándula mixta tenemos la secreción externa de la orina y la nefrona. Secreción interna, el aparato yuctaglomerular, la renina, eritropoyetina. Células intersticiales cargadas de lípidos, lípidos prostaglandinas. Aquí también pueden observar un poco del riñón y todo lo que lo conforma. En el nefrón podemos decir que es una cápsula de Bowman, los glomérulos renales, el mesanquio, el complejo yuctaglomerular. El riñón. El riñón podemos ver lo que es el nefrón, los corpúsculos renales, los túbulos proximal, los túbulos distal, la parte recta del túbulo proximal, parte recta del túbulo distal y la asa de Engel. Aquí también podemos ver la nefrona, que es una unidad funcional. Podemos ver el túbulo contorneado proximal, el glomérulo, la cápsula de Bowman, el túbulo recto proximal, la rama descendente delgada del asa de Lenz, la rama ascendente delgada del asa de Lenz, la cápsula, la corteza, el túbulo contorneado distal. También tenemos lo que es el conducto, la médula, túbulo recto distal, conducto colector medular, conducto de Vicini, que es papilar, y también lo que es el cáliz.
renal, tenemos aquí una imagen también donde podemos observar todas sus partes. También tenemos los tipos de nefronas, que tenemos nefrona cortical, nefrona yuctamedular, y también tenemos que en la franja externa y la franja interna está lo que compete a la médula externa y médula interna. Aquí también podemos observar también otra imagen de lo que conforma el riñón. Aquí tenemos algunas partes que son las arterias interlobular, vena tributaria de la vena renal, la arteriola aferente, la arteriola eferente, el túbulo contorneado distal, el túbulo contorneado proximal, el glomérulo, la cápsula de Bowman, el túbulo colector, el conducto colector, el asa de Engle, porción gruesa, el asa de Engle, porción delgada. Aquí podemos ver lo que es el nefrón, tenemos la cápsula de Bowman, el glomérulo, la arteriola deferente, el túbulo colector, el túbulo contorneado distal, la arteriola deferente, lo que son los túbulos contorneados proximales, y en la asa de Engle tenemos lo que son las ramas descendentes delgadas y la rama ascendente gruesa. Aquí tenemos lo que esto de aquí tenemos médula y acá lo que es corteza. Glomerulus y cápsula de Bowman. Cápsula parietal, epitelio simple plano. Cápsula visceral, productos pedicélos, poros de filtración. También tenemos ovillo glomerular, arteriola aferente, capilarizada, arteriola eferente, presión de filtración 80 mmHg. Aquí también podemos observar, aquí tenemos lo que es el aparato yuctoglomerular, tenemos lo que es la arteriola eferente, el túbulo contorneado distal, la mácula densa, la arteriola deferente, las células yuctoglomerulares del endotelio. Aquí también tenemos lo que es el túbulo contorneado proximal, el glomérulo, y también lo que es la cápsula de Bowman. También tenemos otro dibujo donde podemos observar la basal, la lámina, la pedicel, asimismo también la basal laminal y la filtración. Aquí tenemos en cambio lo que es la arteriola aferente, la hoja externa de la cápsula de Bowman, célula epitelial, podocito, poros capilares, endotelio, el célula endotelial. Aquí tenemos lo que es el corte de la barrera de filtración. Aquí se encuentra el espacio de la cápsula de Bowman. Aquí tenemos lo que es la arteriola eferente. En este lado podemos también observar lo que es la luz capilar, la lámina basal y por donde va lo que es la filtración. Asimismo aquí les muestro otra imagen del riñón donde pueden ver aquí tenemos la cédula medular. Aquí igual tenemos el túbulo contorneado proximal. Aquí tenemos lo que es cálices renales y pelvis. El cálices renales, pelvis renal, tenemos lo que es la capa mucosa, el epitelio de transición urotelio, un epitelio delgado en el que los núcleos se disponen en 2 a 3 niveles. Tenemos lo que es la lámina propia, una fina capa de tejido conectivo, tenemos lo que es la capa muscular, las dos capas de FM lisas que se entremezclan a menudo. En los cálices menores, las células de la capa circular forman un anillo alrededor de la papila renal. Capa adventicia. Es una capa fina de tejido conectivo que se continúa con el tejido adiposo del seno renal. Perdón. Aquí tenemos lo que es la luz del TCP. Aquí tenemos algunas partes, capilar, la bomba de sodio y potasio, el contrasporte, antiporte, canal iónico y aguaparina. Y otras cosas que lo conforman también. Aquí de igual manera podemos observar lo que son los capilares, periticular, lámina basal, intersticio renal, microvellosidades en membrana apical, invaginación en membranas lateral. Tenemos la formación de la orina.
Como punto A tenemos que la sangre llega a la nefrona. Como punto B, la filtración de los capilares del glomérulo. Como punto C tenemos el paso del líquido filtrado. Como D, la reabsorción de sustancias útiles. Y como E, secreción de sustancias de la sangre hacia el líquido filtrado. Aquí tenemos lo que es la filtración, los capilares peritubulares, secreción, reabsorción. Asimismo, aquí también tenemos lo que es una arteria renal, la vena renal, la circulación renal, el cáliz renal, la arteriola eferente, la vasa recta, el glomérulo, la arteriola eferente, lo que es la vena, el colector, asimismo el TCP y capilares peritubulares. Tenemos también lo que es la corteza medular, el uréter, el corpúsculo de Micpichi, la nefrona yuta medular, el TCD, la nefrona corticol, el TCP, la asa de Englen, el túbulo colector, aquí, y esto que va hacia el uréter. Complejo yuctaglomerular. Aquí tenemos que es la arteriola eferente, células, fibras musculares lisas, células yuctaglomerulares, producción renina, eritropoyetina, mácula densa, región del tubo, contorneado, distal, células altas y delgadas que carece de MB, células mesangiales o intercapilares, forma irregular, filamentosa, fagocitosis. Aquí tenemos lo que es el aparato yuctaglomerular. Aquí tenemos las células granulares, la múcula densa, las células mesanginales y entre otras también se encuentra el glomérulo renal y la cápsula de Bowman. Aquí tenemos también placa histológica de la múcula densa, vemos cómo se encuentran aquí los podocitos, la cápsula de Bowman, los capilares, la célula mesangial. También tenemos lo que es la máscula densa, aparato yuctaglomerular, tenemos lo que es la angiotensinógeno en plasma, renina, angiotensina 1, convertasa, angiotensina 2, vasoconstricción, secreción de aldosterona, resorción de agua, aumento de TPA. Tenemos también lo que son las células que producen la renina, tenemos la corteza suprarrenal, el aparato yuctaglomerular, tenemos la aldosterona, pues también tenemos la vasoconstricción. Aquí tenemos también lo que se encuentra la membrana basal, el túbulo distal, la múcula densa, las células yuctaglomerulares, arteriolas deferentes, células mesanginales, también lo que son los pedacitos, también lo que se encuentra aquí, las células, aquí tenemos el endotelio, entre otros. También tenemos lo que es el sistema renina, angiotensina, aldosterona. Tenemos que ver que aquí funciona de renina, pasa angiotensinógeno, después angiotensina 1, después angiotensina 2 y después de lo que es la vasoconstricción. De ahí pasa lo que es a la aldosterona, de ahí a la reabsorción y lo que aumenta en las bolerias y aumenta la presión arterial. Aquí tenemos en cambio lo que es la renina, aparato yuctaglomerular, ECA, endotelio sobre todo el pulmonar, angiotensinógeno, riñón. Tenemos lo que es el intersticio renal. Aquí los espacios que quedan entre los túbulos renales están ocupados por tejido conectivo laxo compuesto por las correspondientes células y matrices extracelulares asociadas. Este tejido intersticial es escaso en la corteza y aumenta. La matriz extracelular del intersticio está constituida por un gel muy hidratado en el que detectan diferentes beta-glucanos y proteínas. Tenemos las células intersticiales, este es el corte de la médula renal que muestran la disposición como transversarnos de escalera de las células intersticiales H de 190. Tenemos las acciones eritropoyetina, hormona glicoproteica que estimula la formación de eritrocitos. Esta de aquí está producida lo que es por el riñón. Se ve estimulada por la reducción de tensiones de oxígeno en lo que son los tejidos, que es la hipoxia. Acciones de prostaglandina E.
Las prostaglandinas van a tener acciones de las prostaglandinas, en pocas palabras. Aquí vamos a tener que participa en la regulación del tono vascular local como dilatación, produce conducto arterioso fetal, cuando se inhibe se cierra el nacimiento y participa en la vasodilatación y la exudación en el lugar de la inflamación. Tenemos lo que es el uréter. Aquí en el uréter tiene 3 capas. Va a ser la capa mucosa, la capa muscular y la capa adventicia. En la capa mucosa, aquí el epitelio transicional o urinario. En la capa muscular contiene fibras musculares lisas, longitudinales, circulares y espirales. 101. En la capa adventicia, en cambio, está formada por tejido conjuntivo que recubre al uréter y la aísla del resto de lo que son los otros tejidos. Aquí tenemos otra imagen en la cual podemos revisar todas sus partes. Aquí tenemos otra imagen también donde pueden ver claramente. Ahora les voy a hablar sobre la vejiga. La vejiga es una pared compuesta de 3 capas. La túnica mucosa, que es epitelio de transición, urotelio, con pliegues que desaparecen al distenderse con la orina. Túnica muscular, capa longitudinal interna y una capa circular externa de células musculares. Tenemos lo que es la túnica adventicia, tejido conectivo denso con fibras elásticas. Aquí tenemos lo que es la lámina de la vejiga. Podemos observar lo que es el epitelio, el corion o lámina propia. Por acá podemos observar lo que son las fibras musculares, las arteriolas, la venilla, los capilares, el tejido conectivo, entre otros. Aquí tenemos la lámina B0202 de la vejiga, en colaboración con hematoxilina y eosina. Ya les voy a hablar sobre la uretra femenina. En la uretra femenina es una estructura tubular única que transporta lo que es la orina de la vejiga hasta el exterior del cuerpo. La uretra es distinta en el hombre y en la mujer. Tiene una estructura en la cual la uretra femenina es de 3 a 5 centímetros de longitud. Desde la vejiga al vestíbulo de la vagina termina justo detrás del clítoris. Su mucosa posee pliegues longitudinales. Al principio su revestimiento es epitelio de transición, después cambia a epitelio estratificado plano. Aquí podemos ver el útero, la vejiga, el recto, el hueso del pubis, la uretra, la vagina y lo que es el ano y el músculo del suelo pélvico. En capa mucosa, la capa tiene pliegues longitudinales. Tenemos el epitelio de revestimiento, el epitelio de transición de la zona próxima a la vejiga, el epitelio cilíndrico estratificado o pseudoestratificado en la zona media, el epitelio plano estratificado en la zona final. Hay glándulas endopiteliales en el epitelio de la uretra femenina. Tenemos la lámina propia, que es el tejido conectivo muy vascularizado. Hay un plexo venoso bien desarrollado que se parece al cuerpo esponjoso masculino. Hay glándulas uretrales mucosas pequeñas que secretan a la luz de la uretra. Hay glándulas paruretrales que esas se secretan por medio de los conductos paruretrales, no a la luz de la uretra, sino a ambos lados de lo que es la desembocadura uretral. Otra imagen que podemos observar. Ahora tenemos la capa muscular. Hay 2 capas, las lisas, la capa longitudinal interna, la capa circular externa. Se unen con FM lisas de la vejiga para formar la enfíter interno de la uretra. Es la porción intermedia. La uretra está rodeada por FM estriados esqueléticos que forman el esfínter de la uretra. Capa adventicia, una fina capa del tejido conjuntivo. La uretra masculina estaba a medir de 15 a 20 centímetros de longitud. La uretra prostática de 3 a 4 centímetros. La glándula prostática, la cubierta epitelio transicional y el otrículo prostático y 2 con uretra membranosa de 1 a 2 centímetros, membrana peritoneal, epitelio cilíndrico estratificado con pseudoestratificado, y como 3 tenemos la uretra esponjosa que mide unos 15 centímetros. Tenemos lo que es el pene, el epitelio cilíndrico estratificado con un pseudoestratificado y escamoso estratificado no queratinizado. Aquí tenemos otra placa histológica. El epitelio estratificado cilíndrico, tenemos lo que es la uretra prostática, zonas más claras, la uretra esponjosa,
También debemos saber que en lo que es en la parte dorsal de la uretra desembocan las glándulas uretrales. Son glándulas tubulares mucosas que atraviesan la lámina propia, una fina capa de tejido conectivo y que penetran hasta el cuerpo esponjoso. También en la uretra esponjosa desembocan los conductos excretores de las glándulas uretrales de Popper. Las glándulas tubulosinosas mucosas que se sitúan detrás del bulbo cavernoso. En esta zona la uretra está rodeada por el cuerpo esponjoso. Y aquí también tenemos algunas imágenes que pueden ver de lo que pasa con el riñón y lo que ocasiona. Bueno, pues ahora les voy a repetir otra vez lo que les acabo de leer. El aparato urinario. El aparato urinario, riñones, uretres, vejiga, aquí está, riñones. Los riñones forman una haba retroperitoneo, 150 gramos, 3 por 6 por 12 centímetros. Tenemos el órgano macizo, el estroma parénquima, la cápsula TCD, el ilio renal, las pirámides, que son 8, la pelvis renal, 3, las cálices mayores y 8 cálices menores. Aquí tenemos una imagen, como les mostré, donde pueden observar todo. Aquí también tenemos lo que es el riñón, la constitución interna. El riñón se caracteriza por cada lóbulo está formado por una pirámide, por el tejido cortical adyacente a sus bases y lados. El lóbulo está formado por un rayo medular y por el tejido cortical corresponde delimitado por las arterias interbulliares. El bulillo renal tenemos aquí, tenemos la configuración interna hasta el lóbulo y el lóbulo. El riñón tenemos el estroma, parénquima, nefrón, unidad funcional renal, tenemos la glándula mixta, secreción externa, orina, nefrona, secreción interna, aparato yuctaglomerular, renina, eritropoyetina, glándulas intersticiales cargadas de lípidos prostaglandinas, el nefrón, cápsula de Bowman, glomérulo renal, el mesenquio, el complejo yuctaglomerular, tenemos también el nefrón, los corpúsculos renales, los túbulos proximales, los túbulos distales, la parte recta del túbulo proximal, la parte recta del túbulo distal y la asa de... Ahí tenemos lo que es la nefrona, que es una unidad funcional, tenemos el renal, tenemos los tipos de nefrona, que es el cortical y la yuctaglomerular. Aquí también podemos observar el riñón, acá igual, cómo está conformado, aquí igual el nefrón, glomérulo y cápsula de Bowman, cápsula parietal, epitelio simple plano, cápsula visceral, podocitos pericelos, poro de filtración, ovillo glomerular, arteriola aferente, capilarizada, arteriola eferente, presentación de filtración de 80. Aquí igualmente pueden observar algunas partes que conforman. Aquí también tenemos lo que es el aparato yuctaglomerular. Aquí está el glomérulo. Aquí podemos observar las arteriolas eferentes, el glomérulo igual y arteriolas eferentes. Túbulo contorneado proximal, epitelio cúbico alto con ribete en cepillo. Acuaporinas, bastones de Fleming, estriaciones. La mayor parte son túbulos contorneados proximales, la luz más estrecha. Tenemos lo que es el capilar, el citoplasma, el borde de cepillo. Tenemos el asa de Engler, que es en forma de U. Tenemos el cortical medular, las células epiteliales planas que aumenta hasta volverse cúbico. El túbulo contorneado distal, que al intercalar el epitelio es cúbico, acciones de la hormona antidiurética, túbulos colectores, al principio arqueados, luego rectos, epitelio cúbico, conductos colectores de Beijing, epitelio cilíndrico, papila renal, poros uriníferos, cálices menores, cálices mayores, acción de aldosterona. Tenemos las cálices renales y pelvis. Aquí tenemos las cálices renales y pelvis renales, que es la capa mucosa, epitelio de transición, urotelio, un epitelio delgado en el que los núcleos se disponen en 2 o 3 niveles. Tenemos lo que es la lámina propia, una fina capa de tejido conectivo, capa muscular, las dos capas son lisas, se entremezclan a menudo. En los cálices menores, las células de la capa circular forman un anillo alrededor de la papila renal. Capa adventicia es una capa fina de tejido conectivo que se continúa con el tejido adiposo del seno renal. Aquí podemos observar un poco también la formación de la orina,
que está la sangre, cuando la sangre llega al nefrona, la filtración de los capilares del glomérulo, el paso de líquidos filtración, la reabsorción de sustancias útiles, la secreción de sustancias de la sangre hacia el líquido filtrado. Aquí de igual manera pueden observar el complejo yutaglomerular, arteriola aferente, células fibras musculares lisas celulares, yutaglomerulares, producción renina, eritropoyetina, mácula densa, región del tubo contorneado distal, células altas y delgadas, carece de MB, células mesanginales o intercapilares que forman lo que es irregulares filamentos de fagocitosis, aparato yutaglomerular. Aquí tenemos también otra placa histológica en la cual podemos observar pterocitos, médula densa, entre otras. Tenemos el aparato yutaglomerular aquí también para que puedan observar cómo está conformado. Aquí tenemos lo que es el angiotensógeno en plasma, el renina, la angiotensina 1, angiotensina 2, cómo se convertasa. Tenemos la vasoconstricción, el aumento de TA, la resorción y la secreción de aldosterona. Células que producen renina, aquí podemos encontrar todas las células. También tenemos lo que es el sistema renina-angiotensina-aldosterona, donde podemos observar cómo está conformado. Lo que es la renina, que es un aparato yutaglomerular, endotelio sobre todo el pulmón, angiotensinógeno, riñón. Tenemos el intersticio renal, que estos de aquí son los espacios que se quedan entre los túbulos renales, que están ocupados por tejidos conectivos lazo, compuestos por las correspondientes células y matrices extracelulares asociadas. Este tejido intersticial escasa las cortezas y aumentan. La matriz extracelular del intersticio está constituido por un gel muy hidratado en el que destacan diferentes proteoglucanos y proteínas. Aquí tenemos las células intersticiales, tenemos las acciones eritropoyetina, lo que es la hormona glicoproteica que estimula la formación de eritrocitos, es producida por el riñón, se ve estimulada por la reducción de tensión de oxígeno en los tejidos, que es hipoxia. Acciones de prostaglandina E, acciones de la prostaglandina, participa en la regulación del tono vascular, tales como dilatación, produce conductos arteriosos fetal cuando se inhibe y se cierra el nacimiento, participan en la vasodilatación y la exudación en el lugar de la inflamación. Tenemos el uréter, aquí tienen tres capas, una capa mucosa que es el epitelio transicional urinario, capa muscular, contiene fibras musculares lisas, longitudinales, circulares y epirales. Tenemos la capa adventicia que está formada por un tejido conjuntivo que recubre lo que es el uréter y la isla del recto del tejido. Varias placas histológicas para que puedan observar. Ahora les voy a hablar sobre la vejiga. La vejiga es una pared compuesta de tres capas, una túnica mucosa, epitelio de transición, urotelio, con pliegues que desaparecen al extenderse con la orina, túnica muscular, capa longitudinal interna y una capa circular externa de las células musculares. Túnica adventicia, tejido conectivo denso con fibras elásticas. Aquí se encuentra lo que es la lámina de vejiga, tenemos la colaboración de hematoxilina y eosina en esta placa histológica. Tenemos la uretra femenina, es una uretra tubular única que esta va a transportar lo que es la orina de la vejiga hasta el exterior del cuerpo. La uretra es distinta en el hombre y en la mujer. Estructura: uretra femenina de 3 a 5 centímetros de longitud desde la vejiga al vestíbulo de la vagina. Termina justo detrás del clítoris. Su mucosa posee pliegues longitudinales. Al principio su revestimiento es epitelio de transición, después cambia a epitelio estratificado plano. Tenemos lo que es la capa mucosa. La mucosa tiene pliegues longitudinales, epitelio de revestimiento, epitelio de transición de la zona proximal de la vejiga, epitelio cilíndrico estratificado sobre estratificado en la zona media, epitelio plano estratificado en la zona final. Hay glándulas endopiteliales en el epitelio de la uretra femenina. Tenemos lo que es la lámina propia, el tejido conectivo que está muy vascularizado, hay un plexo venoso bien desarrollado que se parece a lo que es el cuerpo esponjoso masculino, hay glándulas uretrales mucosas pequeñas que dan lo que es a la luz de la uretra. Hay glándulas poluretrales que esas van a secretar por medio de los conductos poluretrales, no a la luz de la uretra, sino a ambos lados de lo que es la desembocadura uretral. Vamos a observar aquí una placa histológica en la cual muestra algunas cosas muy importantes que debemos saber.
También tenemos aquí la capa muscular. Aquí va a haber dos capas. La capa longitudinal interna y la capa circular externa. Estas se van a unir, van a ser lisas en la vejiga para formar el esfínter interno en la uretra. En la posición intermedia, la uretra está rodeada por estriadas esqueléticas que forman el esfínter de la uretra, capa adventicia, una fina capa de tejido conjuntivo. Tenemos lo que es la uretra masculina. Esta aquí va a medir de 15 a 20 centímetros de longitud. Tenemos una uretra prostática de 3 a 4 centímetros, las glándulas prostatas cubiertas, epitelio transicional, utrículo prostrático, y también lo que es la uretra membranosa de medida de 1 a 2 centímetros, que aquí está la membrana peritoneal, epitelio cilíndrico estratificado con pseudoestratificado. Tenemos lo que es la uretra esponjosa de 15 centímetros, aquí va a estar lo que es el pene, el epitelio cilíndrico estratificado con pseudoestratificado y escamoso estratificado no queratinizado. Aquí vemos otras placas histológicas. Aquí podemos observar el epitelio estratificado cilíndrico, que está la uretra prostática en zona más clara. Aquí está la uretra esponjosa. A la parte dorsal de la uretra desembocan las glándulas uretrales. Son glándulas tubulares mucosas que atraviesan la lámina propia y una fina capa de tejido conectivo que penetran hasta el cuerpo esponjoso. También en la uretra esponjosa desembocan los conductos excretores de las glándulas bulbouretrales de Cooper. Estas dos glándulas son tubulaciones mucosas que se sitúan detrás del bulbo cavernoso. En esta zona la uretra está rodeada por el cuerpo esponjoso. Pues aquí podemos también observar de nuevo lo que es el aparato urinario de la doctora Tamara León. Este está conformado por riñones, uretres, vejiga urinaria, uretra. Funciones: este va a tener un ultrafiltrado de orina, regulación de líquido extracelular y agua, equilibrio ácido básico, función secretoria endocrina, renina y eritropoyetina. Riñones: esta va a formar una nava retroperitoneo de 150 gramos de 3 por 6 y por 12 centímetros, órgano macizo, estroma parénquima, cápsula TCD, hilio renal, pirámides 8, pelvis renal, 3 cálices mayores y 8 cálices menores. Tenemos aquí observar también, podemos observar la constitución del riñón, los lóbulos y los lobulillos. El riñón está caracterizado por cada lóbulo, está formado por una pirámide y por el tejido cortical adyacente, sus bases y lados. El lobulillo está formado por un rayo medular y por el tejido cortical correspondiente limitado por las arterias intraoculares. El renal, duración interna. El riñón es un estroma del parénquima, nefrón, unidad funcional renal. La mixta es una secreción externa, orina, nefrón, secreciones internas del aparato yutoglomerular, renina, eritropoyetina, células intersticiales cargadas de lípidos, lípidos supuestan glandina, cápsula de Bowman, glomérulo renal, mesangio, complejo yutoglomerular, el riñón, tenemos el nefrón, los córpulos renales, los túbulos proximal, túbulo distal, parte recta del túbulo proximal, parte recta del túbulo distal, asa de England. Nefrona es una unidad funcional. Aquí podemos ver tipos de nefronas, una placa histológica. Aquí podemos ver el nefrón, cápsula Bowman, cápsula parietal, epitelio simple plano, cápsula visceral, productos pedícelos, poros de filtración, ovulillo glomerular, arteria deferente, capilarizada, arteria deferente, presión de filtración, aparato yutoglomerular, arteria deferente, yutoglomerular, lo contorneado proximal, epitelio cúbico alto con ribete en cepillo. Tenemos la acuaporina, los bastones de Fleming, extracción, parte de los túbulos contorneados proximales a la luz derecha. La sadengle, que forma esta, que va a tener una forma de U. Esto va a ser un cortical medular, células epiteliales planas que aumenta hasta el túbulo contorneado distal. Esta va a intercalar en el epitelio, que es cúbico, acción de la hormona antidiurética. Los colectores al principio están arqueados, huevos rectos, epitelio cúbico, conductos colectores de Britini, epitelio cilíndrico, papila renal, poros uriníferos, cálices menores, cálices mayores, acción aldosterona. Cálice renal y pelvis, cálices renales, pelvis renal, capa mucosa,
Epitelio de transición, que es el epitelio, un epitelio delgado en el que los núcleos se disponen de 2 a 3 niveles. Lámina propia es una fina capa de un tejido conectivo. Tenemos una capa muscular, las dos capas son lisas, mezclar a menudo. En los cálices menores, las células de la capa circular forman un anillo alrededor de la papila renal. Capa adventicia es una capa de fin de tejido conectivo que se continúa con el tejido de aquí tenemos la formación de orina, glomerular, la arteriol deferente, células de las fibras, aquí podemos ver los musculares lisas, células glomerulares, producción renina, eritropoyetina, mácula densa, región del tubo contorneado distal de las células del atrás y delgadas que carece de MB. Células mesengiales o intercapilares, forma irregular, filamentos, fagocitosis. Las placas histológicas, aparato glomerular, aquí tenemos lo que es también el angiotensógeno, renina, angiotensina, células que producen renina, angiotensina, aldosterona, renina, aparato interglomerular, ECA, endotelio sobre todo el pulmón, angiotensina, intestino renal, el intersticio renal. Los espacios que quedan entre los tubos renales están ocupados por tejido conectivo laxo compuesto por las correspondientes células y matrices extracelulares asociadas. Este tejido intersticial es el caso de la corteza segmenta. La matriz extracelular de intersticio está constituida por un gel muy hidratado en el que destacan diferentes proteoglucanos y proteínas. Células intersticiales, acciones eritropoyetina, hormona glicoproteica que estimula la formación de eritrocitos, producida por el riñón, se ven estimuladas en la reducción de tensión de oxígeno. Acciones de prostaglandina E, acciones de la prostaglandina participan en la regulación del tono vascular local como de la dilatación, produce conductos arteriosos fetal, cuando se inhibe se cierra el nacimiento, participa en la vasodilatación y la exudación en lugar de la inflamación. El uréter tiene 3 capas: capa mucosa, epitelio transicional o urinario, capa muscular, contiene fibras musculares lisas, longitudinales, circulares y espirales. Capa adventicia forma tejido conjuntivo que recubre el uréter y la isla de distintos tejidos. Tenemos la vejiga, pared compuesta de 3 capas: túnica mucosa, epitelio de transición ureterio con pliegues que desaparecen al distinguirse con orina, túnica muscular, capa longitudinal interna y una capa circular externa de las células musculares. Tenemos una túnica adventicia, tejido conectivo denso con fibras elásticas. Tenemos lo que es la lámina de vejiga, la lámina de vejiga, perdón, hematoxilina, eosina. La uretra femenina es una estructura tubular única que transporta la orina de la vejiga hasta el exterior del cuerpo. La uretra es distinta en el hombre y la mujer, estructura uretra femenina de 3 a 5 centímetros de longitud desde la vejiga al vestíbulo de la vagina, termina justo detrás del clítoris. Su mucosa posee pliegues longitudinales, al principio su revestimiento es epitelio de transición, después cambia a epitelio estratificado plano. Capa mucosa, la mucosa tiene pliegues longitudinales, epitelio de revestimiento, epitelio de transición en la zona aproximada de la vejiga, epitelio cilíndrico estratificado sobre estratificado en la zona media, epitelio plano estratificado en la zona final. Hay glándulas endopiteliales en el epitelio de la uretra femenina, lámina propia, tejido conectivo muy vascularizado, hay plexo venoso bien desarrollado que se parece a lo que es el cuerpo esponjoso masculino. Hay glándulas uretrales mucosas pequeñas que secretan lo que es a la luz de la uretra. Hay glándulas paruretrales que secretan por medio de los conductos paruretrales que no a la luz de la uretra, sino a ambos lados que se le invocan. Hay 2 capas, capa longitudinal interna y la externa, que se unen a las lisas, que es la vejiga para formar el anfíter interno de la uretra. Es la posición intermedia. La uretra está rodeada por estriadas esqueléticas que forman el anfíter de la uretra. Capa adventicia, una fina capa de tejido conjuntivo. Uretra masculina de 15 a 20 centímetros de longitud. Uretra prostática de 3 a 4 centímetros. Glándulas prostáticas cubierta de epitelio transicional, uretro prostático y los 2 uretra membranosa y la uretra esponjosa. Estratificado, tenemos una uretra esponjosa. A la parte dorsal de la uretra desembocan las glándulas uretrales de Littler. Son glándulas lobulares mucosas que atraviesan la lámina propia, una fina capa de tejido conectivo y que penetran hasta el cuerpo esponjoso. También en la uretra esponjosa desembocan los conductos secretores de las glándulas bulbouretrales de Cooper. 2 glándulas tubulinosas mucosas que se sitúan detrás de los bulbos cavernosos. En esta zona la uretra está rodeada por el cuerpo esponjoso.
Y pues así es como terminamos lo que es el repaso de las diapositivas de la doctora Tamara León sobre el sistema urinario.